Hola a todos y a todas. Vamos a comenzar el primer tema de este MOOC dedicado a la sociología ambiental del siglo XXI con, con una clase dedicada a mostrar los novísimos movimientos sociales, qué son, cómo han surgido, qué orientaciones tienen y ligado a los novísimos movimientos sociales, eh, esta vuelta al materialismo que caracteriza una línea importante de investigación, tanto aplicada como teórica. Un nuevo materialismo que, que marca una diferencia evidente con el idealismo que ha caracterizado una parte importante de los estudios sociológicos de la segunda mitad del siglo XX. Un nuevo materialismo que supone, por lo tanto, una cierta ruptura a aquella ruptura que se hizo en la segunda mitad del siglo XX cuando el materialismo se relacionaba fundamentalmente con las teorías marxistas y que además ese rechazo no solamente era ideológico, sino que también era epistemológico, cuando desde principios del siglo XX la sociología optó por explicar los fenómenos sociales a partir de otros hechos sociales y desligarse de explicaciones psicológicas y posteriormente de explicaciones materiales. La crisis ambiental nos lleva a introducir lo material como un elemento explicativo de los fenómenos sociales que se están produciendo en el siglo XXI. Ese es un elemento que, tanto ontológicamente como epistemológicamente, marca una radical separación con otros tipos de sociología. La crisis ambiental tiene unas causas sociales, pero se vehiculan, se transforman e inciden directamente sobre el entorno material, sobre el entorno ecológico, sobre el entorno físico. Y por lo tanto, ese entorno físico transformado incide directamente en lo social. De tal manera que ese reduccionismo sociológico, en el cual los fenómenos sociales solamente podían ser explicados a través de los fenómenos sociales, deja de tener validez en un mundo en donde la distancia, la diferenciación entre lo físico y lo social, entre lo material y lo cultural, ha desaparecido. Las propuestas novedosas de Catton y Dulvan en origen de la sociología ambiental en la década de los 70 plantea ese nuevo paradigma, plantea el inicio de ese nuevo paradigma. De un paradigma que además no solo reconocía la importancia de lo material, sino que también reconocía la dependencia de lo social de ese mundo material. Eso nos lleva a propuestas axiológicas, ontológicas y epistemológicas distintas. En cuanto a la axiología, una extensión de los derechos humanos, una extensión de los derechos a seres no humanos, e incluso a cosas. Se plantea, por ejemplo, si los ríos tienen derechos, si los estuarios tienen derechos, y cómo organizar o cómo jerarquizar esos derechos. Lógicamente, de la axiología pasamos a la comprensión de la realidad. Una realidad en la cual lo social o lo material tiene agencia, es decir, tiene capacidad de influir, capacidad propia de influir en los fenómenos sociales. La autonomía de lo material es algo que comienza a discutirse. Y eso nos lleva, por supuesto, a propuestas de acercarnos a los objetos de estudio, de epistemologías, mucho más transdisciplinares y donde las diferencias entre la sociología y la ecología, por ejemplo, pues comienza a ser mucho más tenue, mucho más poroso.
Un tema fundamental del nuevo materialismo es el cuestionamiento de las dicotomías sociedad, naturaleza, cultura, naturaleza, sociedad, tecnología, porque, bueno, porque esas separaciones han dejado de tener practicidad. ¿Dónde empieza lo natural y dónde empieza lo cultural? Todos los estudios de neurología y de fisiología y de ecología, pues nos muestran nos llevan a cuestionarnos esa separación. Esa idea de que existe un soma y un psique, que existe una cultura, existe una naturaleza, comienza a cuestionarse. Esas dicotomías comienzan a cuestionarse. Porque los espacios son mucho más integrados y porque hay autores que comienzan a reconocer la capacidad de agencia de otros actantes de la tecnología. Cuando además una tecnología que es integrada al ser humano y comienza a ser parte de nosotros. El móvil es ya es una parte casi física de nosotros. Y por supuesto, eso niega la neutralidad de la tecnología. Las herramientas no son algo neutral, que están ahí y que depende, y su bondad o maldad depende del uso, sino que las tecnologías ya tienen una naturaleza propia que tiene contenidos éticos y morales. Esa separación entre naturaleza y cultura que caracteriza fundamentalmente a la sociedad occidental tiene unas razones profundas que están relacionadas con el miedo a la muerte, ¿no? Lo cultural permanece, al menos para el ser humano. Las pirámides de Egipto han trascendido generaciones y en tiempo humano son inmortales. La cultura es inmortal. Y en cambio la naturaleza nos muestra pues, las limitaciones y la podredumbre que conlleva el deterioro. De ahí que separemos naturaleza y cultura e intentemos culturizar la naturaleza en ese intento heroico, y heroico porque es siempre fallido, de luchar contra la muerte, ¿no? De ahí entendemos esa separación. Es una de las explicaciones que podemos emplear para entender esa separación, esa dicotomía entre lo que es natural y cultural. Nos hacemos tatuajes para culturizar nuestro cuerpo y dotarle de una inmortalidad temporal. Pero, por supuesto, esa separación de naturaleza y cultura está asociada también a una jerarquización y un control. O sea, nos separamos porque nos permite la dominación del otro. En este caso, ese gran otro que es la naturaleza, a la cual la situamos en una escala inferior, que nos permite su dominio y su explotación. Las consecuencias de esa separación no son puramente filosóficas o existenciales, sino que conllevan unas consecuencias que la teoría social del riesgo ha mostrado claramente como nocivas para la sociedad. Esa separación muestra en algunos autores un futuro en donde la tecnología podrá controlar por completo la naturaleza y al final de todo conseguirá el sueño humano de ser inmortales. Pero esa separación también va ligada a la crisis ambiental, va ligada a esos procesos de control y dominio, tienen a medio plazo y a largo plazo unas consecuencias claramente negativas, que es la degradación ambiental y la insostenibilidad. Dicho de otra forma, desde otro punto de vista, de otra forma, el desarrollo tecnológico, que es la herramienta que utilizamos para controlar la naturaleza, nos puede llevar a un mundo emancipado en donde el ser humano esté completamente independiente de lo natural, o a una distopía en donde esto se vuelva en contra nuestra y la tecnología termine por dominarnos. Esa tecnología que para algunos autores
tiene capacidad de agencia, ¿eh? En donde las cosas tienen responsabilidades y tienen derechos, ¿eh? En donde las cosas no son neutras, no depende del uso humano, sino que en sí mismo tienen ya una, una, una naturaleza evolutiva. Ese sería el concepto más fuerte de la capacidad de agencia de las cosas. Hay una visión más suave en donde reconoce la influencia que ejerce lo material sobre lo social. Y es evidente que tenemos una dependencia de lo natural y cada vez más tenemos una dependencia de lo tecnológico. Juntándose en un ser humano, en el ser humano, en el individuo, esa parte natural, esa parte tecnológica y esa parte social, pero ya no algo pero no algo ya dividido, ¿no? Eso nos lleva a pensar en redes, más que a pensar en jerarquías, a pensar en relaciones, más que a pensar en separaciones. Por lo tanto, tenemos que pensar lo social más allá de lo social. Como lo estamos haciendo cuando hablamos de biopolíticas o de biotecnologías, en donde la colonización del cuerpo o la emancipación del cuerpo se han convertido en un debate central en la sociedad del siglo XXI. Si el desarrollo tecnológico nos va a ayudar a emanciparnos, no de la naturaleza, sino de los condicionantes sociales, o bien si el desarrollo tecnológico nos va a llevar a un control y dominación de unos pocos sobre muchos. Esta idea de emancipación nos lleva a pensar en el superhombre de Nietzsche. Si estamos hablando de un superhombre cuyos superpoderes puedan controlar al resto, siguiendo el modelo más fascista, o un hombre que reconozca sus limitaciones y a partir del reconocimiento de sus limitaciones se convierta en un ser mejor. En lo que estamos debatiendo es al final en poder, y en dominación y en control. Y si aceptamos la dominación o nos enfrentamos a ello. Y aquí aparecen los nuevos movimientos, los novísimos movimientos sociales, que aparecen a partir del siglo XXI, ligados ligados fundamentalmente. Tienen su origen pues, en la Cumbre de Río, en Otro Mundo es Posible, en una reflexión potente que se ha hecho desde los movimientos sociales para dejar de ser meramente propuestas de identidad para convertirse en propuestas de resistencia y propuestas de conseguir mayor autonomía y mayor control, ¿no? Como decía Habermas, el sistema está colonizando nuestros mundos vitales. Cada vez somos menos dueños de nuestros destinos. Los novísimos movimientos sociales proponen, a través de la apropiación de lo material, una mayor autonomía e independencia del individuo y un mayor efecto de nuestras acciones sobre el medio ambiente. Por tanto, estos novísimos movimientos sociales tenemos una apropiación y una propuesta de nuevas formas de producción, distribución y consumo que van ligados a conceptos del siglo XX, como son la sostenibilidad y la justicia ambiental, y a conceptos del siglo XXI, como es la emergencia climática. Estos novísimos movimientos sociales, además de ser identitarios, suponen expresiones cotidianas de resistencia mediante la apropiación de lo material. Hay un intento de transformar la realidad, no solamente a través de la apropiación, sino de la reinterpretación de lo material. Una recuperación de lo local, una recuperación de los flujos internacionales mediante el comercio justo, unas formas de producción y consumo más sostenibles, nuevas formas de transporte, producción doméstica. Una idea en definitiva,
de reconocer la utopía del crecimiento ilimitado y, por lo tanto, la necesidad imperiosa de nuevos modelos en donde lo cualitativo y el decrecimiento no sean atentados contra la humanidad, sino todo lo contrario, propuestas de liberación.